Antes de empezar a estudiar geometría en R3, vamos a ver las diferencias que había con la geometría de R2 que deberíais haber estudiado en años anteriores. Es decir, la geometría en R2 es aquella en la que teníamos un eje de abscisas que es la X, un eje de ordenadas que es la Y. Podíamos tener puntos como el A31, que era 1, 2, 3, 1, pues el A31 era un punto, podíamos tener otro punto B, podíamos tener un vector OA, otro vector OB o un vector AB. Teníamos un vector Y, y este vector era curioso porque era el vector que está alineado con X y que tiene tamaño 1, de módulo 1. El vector J, que es lo mismo pero alineado con Y. Podríamos decir que con Y y con J podríamos generar cualquier vector, porque un número de veces Y más un número de veces J podía dar cualquier vector dentro de R2. Vemos dos coordenadas tanto en los puntos como en los vectores, es decir, vemos dos componentes porque estamos siempre en el plano. Estamos hablando muchas veces de vectores que no están alineados o que sí están alineados. Dos vectores están alineados, están en la misma línea. Hablamos de puntos, pero también hablamos de rectas. Si tenemos un punto A y un vector OA, podemos calcular una recta que sería algo así. Vemos que podemos calcular también áreas, hablamos siempre de dos dimensiones, por tanto podríamos calcular áreas, y esto es lo que veíamos más o menos en R2. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando pasamos a R3, que es lo que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, pues en R3 ya vemos que en vez de tener X e Y, tenemos X, Y y Z. Ya tenemos tres coordenadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solo del plano, sino del espacio. Tenemos tres dimensiones. Ya no hay I, J simplemente, sino que tenemos I, J, K. La I, por ejemplo, es el 1, 0, 0. Antes era el 1, 0 porque teníamos solo o la X o la Y, es decir, I, 1, 0 significaba que era 1 en dirección de la X, 0 en dirección de la Y. Ahora tenemos I, que es el 1, 0, 0, porque es 1 en la dirección de la X, 0 en la dirección de la Y, 0 en la dirección de la Z. Es decir, y teníamos vectores I, J, K que podíamos calcular cualquier vector como suma de ellos tres, es decir, un número multiplicado por I más un número multiplicado por J más un número multiplicado por K, pues me daba un vector, cualquier vector de los que quisiese. Bueno, también decíamos que tenemos puntos A, B y C. Nos fijamos que el punto C es el 003, por ejemplo, porque si esto es 1, 2, 3, más o menos es 003. Antes decíamos 3, 1, ahora no, ahora tenemos tres componentes porque tenemos la componente de la X, de la Y y de la Z. Antes hablábamos de vectores alineados y con OA están alineados, pero ahora podemos hablar también de vectores coplanarios, es decir, nos fijamos por ejemplo en el ABC. Fijaros que aquí podríamos generar un plano que cortase en estos tres puntos. Este plano ABC, el que está formado por estos tres puntos, pues tiene un vector AB, AC y CB, que los tres vectores están en el mismo plano. Ya no hablamos solo de vectores alineados, sino de vectores coplanarios que están en el mismo plano. Antes hablábamos de puntos y de rectas, es decir, teníamos un punto A y un vector OA y podíamos generar una recta aquí. Bueno, pues aquí hablamos también de puntos, el O de punto, por ejemplo el O, el A de vectores, el OA, y con un punto y un vector podíamos generar una recta. Pero también estamos hablando de planos, no solo de puntos y rectas, sino también de planos. Hemos visto el plano ABC, pero también vemos un plano generado por X y Z, o un plano generado por X e Y, o un plano generado por Y y Z. Es decir, hay planos, hay puntos, rectas, pero además también hay planos. Es decir, que pasamos de dos dimensiones a tres dimensiones, pasamos de calcular áreas a calcular áreas pero también volúmenes. Fijaros aquí el volumen de este tetraedro. Aquí teníamos áreas, aquí áreas y volúmenes. Aquí teníamos puntos y rectas, aquí puntos, rectas y planos. Aquí vectores alineados y no alineados, aquí vectores alineados, coplanarios y otros. Es decir, que estamos cambiando de un sistema con dos... con X y con Y aquí tenemos con X y Z, por tanto tenemos tres dimensiones.
Decimos que un vector v es combinación lineal de otros vectores si somos capaces de poner a ese vector v como la suma de números por esos vectores. Es decir, si yo tengo un vector v y tengo dos vectores x e y, podemos decir que v es combinación lineal de x y de y si podemos hacer que un número real multiplicado por x más un número real multiplicado por y me dé v. En este caso, 2 veces x más 3 veces y me dan v. Vamos a ver ahora lo que son vectores linealmente dependientes y linealmente independientes. Un vector v es linealmente dependiente de 3 vectores, por ejemplo, podríamos haber cogido 2, pero vamos a coger 3. V es linealmente dependiente de x, y z si existen a, b y c, tales que puedo poner que v es a por x más b por y más c por z. V es linealmente dependiente de x, y z, o v se puede poner como combinación lineal de x, y z. ¿Cuándo v es linealmente independiente de 3 vectores? Pues v es linealmente independiente de 3 vectores si no puedo encontrar a, b y c que cumplan que v es la suma de a por el primero más b por el segundo más c por el tercero. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver vectores que son linealmente dependientes. Si dos vectores son linealmente dependientes en R3, estos dos vectores están alineados. Es decir, yo tengo un vector X y un vector Y, y vemos si el vector Y puedo encontrar un valor que multiplicado por el vector de X me da ese vector Y, entonces Y es linealmente dependiente de X. De la misma forma, x es linealmente dependiente de y. Y es combinación lineal de x, o x es combinación lineal de y. Bien, pues x e y, si están alineados, es que son linealmente dependientes. ¿Qué pasa si x e y son linealmente independientes? Pues que no están alineados. Por ejemplo, estos, x e y, es decir, no puedo encontrar un valor real que multiplicado por x me dé y, o un valor real que multiplicado por y me dé x. Por tanto, x es linealmente independiente de y e y es linealmente independiente de x. No son combinación lineal. Vamos a hacer ahora lo mismo pero con 3 vectores. 3 vectores son linealmente dependientes si son coplanarios. Es decir, si yo cojo x, y z, estos 3 vectores son linealmente dependientes si ellos 3 forman un plano o están siempre dentro de un plano. Es decir, que si yo cojo 2 de ellos, siempre puedo generar el tercero. Si cojo 2 de ellos, siempre puedo generar un tercero. Es decir, que un vector de ellos será linealmente dependiente de los otros dos. Por tanto, entre ellos son linealmente dependientes. 3 vectores son linealmente independientes si no son coplanarios. Si no puedo coger 2 de ellos y calcularme el tercero. Yo por mucho que multiplique un valor por este vector y otro valor por este vector, solo conseguiré vectores que estén en su plano, pero nunca podré conseguir un vector que esté fuera del plano. Por tanto, en este caso, los 3 vectores son linealmente independientes porque no puedo hacer que uno de ellos dependa de los otros dos.